ecuación, que es lo único que se supone que esta R debe quedar entre R1 y R sub 0. R sub I y R sub 0, eso es lo único. No puede quedar ni por arriba ni por abajo. Si da eso, o no es posible geométricamente, o se equivocaron en algún cálculo, ya, que es lo común también, ya. No sé qué les pasa con estas benditas ecuaciones, porque cada vez que hay ángulos, ya, siempre se equivocan, ya. Ok, el 99% de las veces se equivocan. Profe, pero ahí tiene que ser. Nunca entendió por qué. Ahí tiene que ser el ángulo que acompaña al coseno, tiene que ir en radianes o en grados. No, el ángulo está en ángulo adentro del coseno. Lo que va a cambiar de Yo diría que depende de cómo esté programada su calculadora, así es sencillo. No, pero el ángulo tiene que ir en radianes. Obvio. Ya, ok. Yo creo que depende de cómo esté programada su calculadora. Que lo que pasa es que esa conversión no es muy común, profe. Bueno, sí es común, pero no sé, es que como no la hacen tanto, no sé, se les olvida. Sí, exacto. Ok, bueno, pero como sea, este resultado y ahí tienen la comprobación. Ya. ¿Celes o senos? Se te olvida. Y ahora, generalmente, claro, que Como esto resultado no es global. sino una variable, pero generalmente queda un poquito, este R queda un poquito por encima de lo que es la mitad de esta distancia. Ya. Entonces tenemos, vamos a decir, esta distancia un poquito más arriba generalmente queda esa fuerza de frenado, generalmente, pero no es, vamos a decirlo, una constante fija. Ya va, ese R es el radio equivalente de la fuerza. Sí, el radio de aplicación óptima de la fuerza, algo así. ¿Ya? ¿Ok? El radio de aplicación de la fuerza. Es el valor óptimo, se supone. Ok. Esa es la presión uniforme, si es desgaste uniforme simplemente, cuando los frenos de embrague no son nuevos, se aplica. Entonces, igual que en el caso anterior, yo en el examen, si les coloco este tipo de freno, yo no les voy a decir háganlo por presión uniforme o por desgaste uniforme. Simplemente les doy las condiciones. Ya, y ya dirán, voy a aplicar este. Y si se equivocan, tienen el cero. Ya. Que tenga menos integrales, profe. Ok, bueno, en la misma geometría con la que trabajábamos, la fuerza ahora igual, en función de dos variables conocidas, establecemos fijos los ángulos entonces, por lo tanto, se los despejamos del integral, en función de lo que es el radio. Para el desgaste uniforme entonces, ya la presión, por supuesto, no es constante, sino que queda en función de estas variables. Ya, eso ya vamos a decirlo demostrado para este tipo de freno. Queda en función de estas variables. Por lo tanto, al sustituir o sacar los términos comunes, la ecuación me queda en función de esa variable, simplemente el diferencial. Ya, resuelvo el integral y al final la fuerza entonces para el desgaste uniforme me queda en función de estas variables. ¿Ok? Presión admisible, presión del material entre la fuerza de diseño. Para el torque igual, integral doble, supongo ángulos fijos, ya despejo, sustituyo lo que es la presión admisible, ya saco del integral, resuelvo el integral y al final me queda en función ya el torque de esas variables. ¿Ok? Y el radio, vamos a decirlo, de aplicación de la fuerza me queda en función de esta variable. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo la distancia para presión uniforme que para desgaste uniforme. ¿Ok? Ya varía. Y si no me equivoco, creo que ahora en este caso queda ahora un poquito por debajo de lo que es el punto medio de la zapata. Ya, que le da un poquito por arriba y un poquito por abajo. Bueno, pero como sea, desde el radio de aplicación de la fuerza de frenar, la fuerza de acción. Bueno. En resumidas cuentas, entonces, para presión uniforme, este es el cálculo de la presión, este es el cálculo de la fuerza, la presión admisible, el torque y la distancia de aplicación de la fuerza de frenado. Si fuese desgaste uniforme, esta sería la presión, esta sería la fuerza de frenado, el torque de frenado y la distancia de aplicación de la fuerza de frenado. ¿Sí? ¿Ya? Todo entonces
Igual que cuando se lo del anterior, un cálculo muy simple. Por eso yo les digo que un problema de frenos de tambor, sea interno o externo, y otro problema de cualquiera de estos, de banda, de disco, un cuerpo de otro que viene, que es cono. Vamos a ver. Ok, no. Y una zapata circular. Bueno, parecida a zapata angular, solamente que ahora, ya, vamos a decirlo, la forma de la zapata es en forma circular. Pero igual hay un radio R donde se aplica la carga, no necesariamente que en la mitad de lo que el sistema, tengo el radio, bueno, la aplicación de la carga. Eso es una aplicación. Bueno, ok. En realidad el cálculo es más complejo de lo que podríamos determinar. ¿Okay? Aunque aparentemente se ve sencillo, un par de circunferencias, pero el asunto es que cuando yo voy a comenzar a hacer la breve integración, estas áreas van variando y van modificándose. Entonces las integrales no son tan sencillas como deberían ser. ¿Okay? Dando entonces la complejidad, porque es un problema bastante complejo, ya se utiliza un método simplificado. Ya estamos haciendo que ha dado buenos resultados en cuanto al análisis o diseño de estos tipos de zapatos. Que cuando decirlo, el autor principal de esa propuesta es Farekas. ¿Qué es lo que establece Farekas entonces? Es simplemente la fuerza de accionamiento, la tenemos ya, que en función de estas variables, en función de lo que es el radio de la zapata, en función del pi, en función de una presión promedio. La presión promedio se calcula con una constante alfa por la presión admisible, ¿no? Y la presión admisible ya con la ecuación que siempre de hecho está siempre realmente, ¿okay? El torque de frenado, por supuesto, está en función de lo que es el coeficiente de fricción, la fuerza de accionamiento, una constante beta y la ubicación de lo que es la aplicación de la fuerza de accionamiento. Ok. Alfa y beta simplemente se calcula con la relación R sobre R sobre T. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la relación, ahí obtiene los valores de alfa y beta. Así es sencillo. ¿Ya? Ok. No hay mayor ciencia en cuanto a este tipo de freno y o embrague. ¿Ok? Entonces, al tener alfa y beta, calcular esto y se calcula. ¿Ya? Y con esto calcular. Por supuesto, si el valor no está directo, interpone. ¿Okay? Y de hecho, ya, vamos a decirlo, estas son relaciones también recomendadas si estoy en diseño, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo medida específica, puedo comenzar con esas relaciones y obtener un valor de R de R. Ok. Entonces, ¿se acabó eso? Sí. Si no me equivoco, creo que este es el último tipo de freno, el freno y embrague cónico. ¿Perdón? Banda externa, ¿no? Banda externa, ¿qué se dice? Banda externa, sí, ya. Ok. Simplemente la forma, en este caso, del material friccionante de forma cónica. Y por supuesto el tambor donde se acopla ya para lograr el frenado también tiene esa misma forma. Ya, por supuesto, hay un número de cómodo definido, ya, que es lo que tenemos que tener en cuenta aquí, el material de fricción. Tenemos lo que es el cono, que es donde está el material de fricción, y la copa, que es donde está simplemente la superficie frenante, o el tambor cono. De una vez, como variable para análisis de diseño, el ángulo del cono entre 10 y 15 grados, 20 grados. Un intervalo, si quieren, adecuado, óptimo, ya, para lo que es la parte de frenado. Bueno, al igual que en casos anteriores, aquí se trabajan con los métodos, presión uniforme y desgaste uniforme.
¿Cuánta presión uniforme? Para frenos o embrague nuevos, o si se emplean resortes para distribuir la presión uniforme. ¿Ok? En este caso, por supuesto, ya trabajamos con lo que son la parte del diámetro externo y diámetro, bueno, o mejor dicho, diámetro mayor y diámetro menor del cono. Trabajamos también con el ángulo del cono respectivo y, por supuesto, para la distribución de lo que es la presión sobre la superficie friccionante, tomamos en cuenta nuestro diferencial respectivo. Claro, fuerza de fricción, fuerza normal. Ya, para los cálculos. Bueno, lo cierto entonces que para este caso la fuerza se aplica en función de esta integral. Tiene que ver en función de la presión, del diferencial de área y del seno del ángulo del cono. ¿Ok? Por favor, no me confundan este alfa con el anterior de zapata circular. ¿Ok? ¿No? Ok. Simplemente, dada la geometría, ¿ya? Como en presión uniforme, la presión no varía con el ángulo ni nada por el estilo, ¿ya? Y el diferencial de área ya lo podemos calcular sustituir con esta variable. ¿Okay? Por lo tanto, al despejar, sustituir, simplificar y sacar, al final la integral me queda función de esa variable y resolviendo la integral entonces, esta es la fuerza de accionamiento necesaria para aplicar el freno, para embrague o frenos o la presión, por supuesto, ya es una variable conocida. El torque lo podemos calcular con esta ecuación, fuerza friccionante por el radio, ¿ya? El torque entonces en función de la fuerza normal, ¿ya? La fuerza normal es la presión por el diferencial de área, el diferencial de área ya lo habíamos establecido, y al final el diferencial de la fuerza normal me queda en función de estas variables conocidas, ¿ya? Sustituyo para el despejo, saco de la integral constante, me queda en función del radio, resuelvo la integral y al final el torque de frenado para la presión uniforme me queda con integral. Por supuesto, una ecuación equivalente con la factorización más de nuestra presión. Ok, para el uniforme, por supuesto, se aplican para frenos que no sean nuevos o y donde no se emplean resortes. Okay. Igual tengo entonces la geometría respectiva, la fuerza entonces igual es la presión por el área por el seno del ángulo del cono, ¿ya? La diferencial de área ya lo calculamos con esta ecuación, ¿ya? Ahora, de cambio uniforme, por supuesto la presión no es uniforme, entonces está en función simplemente de esta variable, en función del diámetro menor del cono y en función del radio o vamos a decirlo, del punto que estoy analizando para el diferencial respectivo. ¿Ya? Por lo tanto, sustituyo la ecuación de fuerza, me queda en función de esa variable, al resolver la integral, esta es la ecuación de la fuerza para descalcular. Esto, bueno, la fuerza admisible ya la conocemos, esto que se calcula con esta ecuación, ¿ya? Consideramos, por supuesto, al final la relación entre presión integrante, que ya no es presión uniforme, al final diferencial de la fuerza normal me queda en función de esa variable, sustituir la ecuación de torque, y al despejar y resolver, el torque me queda en función de esa variable, o una ecuación alternativa también puede ser. Pero esperamos, por favor, o es esta o es esta, depende simplemente de las variables que tengan disponibles. Pero una de las dos no tiene que ser las dos, que las dos dan el mismo resultado. En resumidas
cuentas entonces para la presión uniforme, ¿verdad? Que el freno cónico, esta es la presión admisible, la fuerza de accionamiento, ya, la presión admisible, perdón, la presión aplicada, el torque de frenado, una ecuación y otra ecuación. Y para el cambio uniforme, igual, esta es la presión aplicada, esta es la fuerza de accionamiento, la presión admisible y dos ecuaciones que son. Bueno, por eso terminamos la parte de freno y embrague cónico, y estos son los últimos tipos de frenos que vamos a ver. Entonces, vuelvo y repito, el examen va a ser un problema de cable, un problema de frenos de tambor, sea interno o externo, y un freno de estos que hemos visto acá, ya, de banda, de disco, de zapata anular, de zapata circular o cónico, uno de esos. Ya, ¿sabes el problemita sencillo? Bueno, sencillo es, ya, los de tambor no son tan sencillos. Ok. Bueno. Como punto final, pero extraordinariamente importante para el análisis o diseño del freno y embrague, necesitamos determinar lo que es la parte de disipación de energía y aumento de temperatura en frenos y embrague. Ya, todos los frenos y embrague sufren esta condición. ¿Y para qué necesito yo esto? Para determinar si el material de fricción resiste la temperatura, porque la temperatura degrada el material, ¿ya? Y de forma incluso, si es excesivo, lo que me indica el tambor o la superficie friccional lo deforma, ¿ya? Así que hay que tomar en cuenta esta condición. Entonces, la capacidad de un freno de embrague está limitada por dos factores principales: propiedades mecánicas del material y capacidad para disipar el calor general. ¿Ya? Por eso vamos a decirlo, siempre está la evaluación de qué es mejor, si un freno de zapata o un freno de tambor. ¿Ya? ¿Okay? Aunque para mí, desde el punto de vista técnico, el freno de tambor es mejor, ¿ya? Porque tengo mayor superficie de contacto, es decir, logro mejor frenado con un freno de tambor que con un freno de zapata anular. ¿Ya? Sin embargo, el freno de tambor tiene la ventaja de que genera mucho calor, ¿ya? El calor excesivo. En cambio, la zapata anular, como hay más superficie libre, hay mayor disipación de calor, ¿ya? Entonces hay menor degradación del material. Por esas razones, hoy en día, prácticamente, por ejemplo, los automóviles de antes tienen freno de tambor y freno de disco, ¿ya? Pero hoy en día, los últimos automóviles que están saliendo todos con frenos de disco, ¿no? O frenos de zapata anular, como se llama realmente. Pero bueno, ¿no? Esas son las cosas. Ok. Puesto que es extraordinariamente complicado predecir el funcionamiento exacto de un sistema de frenado, ya vamos a trabajar con modelos simplificados. ¿En qué consiste ese modelo simplificado? Simplemente que vamos a trabajar con ciclos repetitivos, es decir, aplicación de freno de manera uniforme. ¿Ya? Cada hora, cada media hora, cada 20 minutos yo aplico el freno. ¿Ya? Lo desaplico, pasado 20 minutos lo vuelvo a aplicar, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, ya vamos a trabajar con un modelo muy simplificado, ¿ya? Suponiendo simplemente el ciclo repetitivo. Entonces, obviamente, cuando yo aplico el freno, aumento de temperatura. Por supuesto, cuando lo aplicarlo, la temperatura comienza a disminuir hasta que vuelvo a aplicar de nuevo, ya el freno. Ahí va con otra temperatura y así voy sucesivamente. ¿Ya? ¿Ok? Pero de manera cíclica, controlada, ya determinada. Ok. Por supuesto, hay que tener en cuenta la temperatura para evitar daños a las partes involucradas, que es la materia de fricción y la superficie de fricción. ¿Ok? Vamos a trabajar con un llamado modelo de enfriamiento de Newton, ¿ya? En donde se puede calcular con este modelo la
temperatura máxima, que es la que me interesa, ¿ya? Porque si se acuerdan de las tablas de materiales de fricción, había una temperatura máxima que puede soportar, bueno, es lo que necesito comparar entonces, ¿ya? ¿Ok? La temperatura máxima es una temperatura ambiente, un delta T, un intervalo de tiempo y una relación entre tasa y transferencia de carga. No me acuerdo dónde ven ustedes todo esto, ¿ya? Si en transferencia de calor, si en termo 1, termo 2, ¿ya? Pero relacionado con alguna de esas materias. ¿Ya? Bueno, el aumento de temperatura para la aplicación del freno se calcula, o embrague se calcula con esta ecuación. Simplemente, ¿ya? El delta T en función de una energía disipada, en función del peso del disco tambor y en función de una capacidad térmica específica del material con que se construye el disco o el tambor. Ok. Bueno.